Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El cristianismo, como una religión organizada, es una de las mayores estafas hechas por un grupo de personas con el objetivo, entre otros, de manipular la conciencia colectiva, reducir la voluntad humana y hacer permanente el yugo mental en las sociedades. Si bien es cierto que la humanidad siempre ha creído en seres superiores que dictan nuestras acciones y determinan nuestro futuro, la organización de estas ideas hasta convertirlas en un sistema perverso de manipulación colectiva se dio en un determinado momento de la historia. Hoy hablaremos de cómo se inventó a la religión católica y cuyo principal protagonista, Jesús, se lo sacaron literalmente de la manga de una manera burda y evidente. La falsedad, contradicciones e inventos que contiene la Biblia deberían ser suficientes para fundamentar la mentira y el fraude del que han sido objeto los millones de seguidores de esta gran colección de estupideces. Es por eso que hoy presento íntegra la entrevista que le hice hace apenas unas semanas al erudito en temas bíblicos y colaborador de La Fosa Escéptica, el profesor Larry Cañonga. Para los que desconocen el gran trabajo de investigación de nuestro invitado, puedo decir que tiene un doctorado en arqueología con una especialidad en arqueología religiosa por la prestigiada Universidad de Chupamestepenco, maestro de la Cátedra de Interpretación Religiosa por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de Tezampuelelote y actualmente es investigador de teoría religiosa con una especialidad en catolicismo por la Tiznatumácuaro University, de la cual ha sido rector y afanador de pisos, entre otros importantes cargos. Entre sus libros están La Virgen no era alpiste, pero igual se la comió una paloma, que fue un bestseller, y por supuesto el exitoso libro Historia del escroto de Jesús. Estos entre otros muchos. Hoy nos presenta su libro El cristianismo es igual que Star Wars. Así pues, los invito a ver esta interesante entrevista, no sin antes recordarles suscribirse al canal y activar las notificaciones. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Profesor Larry Cañonga, es un honor tenerlo en La Fosa Escéptica, ahora no como colaborador, sino como invitado. En su último libro, El cristianismo es igual que Star Wars, usted afirma que el cristianismo es una religión inventada, o al menos algunos de los principales textos que la sostienen. Antes que nada, gracias por la invitación, señor Villalpando. Y sí, las dos cosas que usted me pregunta son ciertas. Los textos fueron un invento burdo y primitivo, por lo tanto, pues la religión también lo es. Para ser contundente, puedo decirle que el cristianismo es obra de una persona del año 300 que se llamaba Lactancio. Y lo primero que me viene a la cabeza al decir este nombre es, pues qué mala leche de ponerle Lactancio a una persona, ¿verdad? Pero en fin, a pesar de su nombre, es un personaje histórico, que de hecho fue maestro de Crispo, el hijo mayor de Constantino. Este hombre era un loquillo, una persona de pocas luces, y no me refiero a la instalación eléctrica de su casa, porque pues ahí ni había, ¿verdad? Sino a que prácticamente era un imbécil. Cometió varios errores, entre ellos creer que al encontrar una moral elemental en los textos egipcios había descubierto el universo. Pero a pesar de ser prácticamente un idiota, fue lo suficientemente capaz para convencer a alguien con mucho poder, el rey Constantino, y de ahí se vino todo este relajo religioso. Mire, Lactancio contactó a Constantino cuando era un tribuno, el protegido de Diocleciano, pero no tenía poder todavía sobre el imperio. Pero a los 3 años se hizo con autoridad suficiente sobre las Galias, y a partir de ahí, Constantino fue sumando partes hasta hacerse con todo el imperio, y así pudo instalar el cristianismo, teniendo como base el mentado y tristemente famoso concilio de Nicea, allá por el año 325 de la era común. Leyendo sus libros y demás apuntes, profesor, deducimos dos cosas: que su ortografía es pésima y que de sus investigaciones resulta su idea de que Jesucristo no existió. ¿Podría hablarnos un poco sobre esto? Por supuesto. Es duro decirlo, sobre todo para esos religiosos aleluyos y toda esa gran fauna religiosa. Pero es la verdad. Jesucristo es un invento literario de Lactancio. Ese personaje es tan real como lo son Don Quijote, Superman o Darth Vader. Lo que quiero decir, en pocas palabras, es que ese Jesús es un personaje de ficción. Se le dio la personalidad de hijo de Dios porque Lactancio estaba obsesionado con la loca idea de que todo el imperio romano adorara a un Dios único. Este Lactancio estaba convencido de que si no cumplía esa misión, Dios iba a mandar el fin del mundo empezando por él, acabando.
El nacimiento del cristianismo está motivado por la convicción de que si no se adoraba a lo que Lactancio consideraba el Dios único, en muy poco tiempo iba a llegar el fin del mundo. O sea, lo inventó por puro miedo. Y aquí entre nos, esa es una actitud muy cobarde. Yo no soy ningún experto en historia, al menos no como lo es usted. Pero Flavio Josefo cita a Jesucristo en sus escritos. Es más, muchos religiosos toman los escritos de Flavio Josefo como evidencia de la existencia de Jesús. Son una bola de idiotas. Flavio Josefo escribió su libro Antigüedades Judaicas sin citar para nada a Jesús. Lo que sucede, señor Villalpando, es que Constantino formó un equipo integrado por el tal Lactancio y Eusebio de Cesarea, que también era historiador, y fue precisamente a Eusebio al que le tocó interpolar los escritos de Flavio Josefo y a Plinio para meter a fuerza ese texto en el que se menciona a Jesús. Pero los historiadores con un mínimo de inteligencia pues ya descubrieron que esa cita de Jesucristo nada más pues no macha, no pega, no es consistente con el escrito de Flavio Josefo. Y la prueba está en que ese texto metido a la fuerza corta dos pasajes que tienen una perfecta unión entre sí. Es un parche burdo y corriente, es decir, hay sospechas de que el testimonio flaviano es una falsificación y además han aparecido pruebas de que es una interpolación. Tengo una pregunta que quiero hacerle desde hace mucho tiempo, profesor. ¿Por qué Constantino decidió adoptar al cristianismo como religión oficial del imperio? ¿Qué ventajas tenía eso? Muy sencillo. Lactancio en el año 303 fue a hablar con Diocleciano y de eso hay indicios y evidencias. No me lo estoy sacando como mis enemigos piensan de la manga o de algún orificio de mi lindo cuerpecito. Decía yo, Diocleciano lo rechazó, no le dio chance de hablar con él, pero Constantino, que vivía con Diocleciano en Nicomedia, lo oyó y no pudo decir si le dio pie para basar su ambición de tener todo el imperio bajo su mando, o primero tuvo el imperio bajo su mando y luego inventó el cristianismo. Pero como dicen en mi pueblo, haya sido como haya sido, lo que sí es historia comprobada es que Lactancio ansiaba dominar todo el imperio, no solo la cuarta parte que le correspondió, y que implantó el cristianismo primero en la parte occidental y luego en todo el imperio a través del famosísimo Concilio de Nicea. A ver. Usted dice que Lactancio tomó como base la moral de los textos egipcios, pero la realidad dicta que la religión cristiana se roba elementos de muchas otras religiones. Por ejemplo, adopta la Saturnalia y las convierte en lo que conocemos hoy como la Navidad. Efectivamente, mi querido amigo. Una cosa es la obra de Lactancio y otra la manita de gato que le dieron a esas ideas los santos padres. Pero eso ya fue mucho tiempo después, precisamente en época de Teodosio. No se hagan bolas, o como decimos en mi pueblo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Esos santos padres hicieron una especie de mezcolanza, un batidillo incorporando misterios que eran muy del gusto popular en esa época, como eran los misterios de Mitra, que tenían mucho éxito entre las legiones romanas. Pero ha habido otros investigadores independientes que han demostrado fuera de toda duda que gran parte de los milagros, correrías, aventuras y andanzas de Jesucristo y de su doctrina, pues son robados de los egipcios. ¿Cómo ve? Y están ahí, en los mismísimos textos sagrados egipcios. Increíble. Supongo que usted es consciente de que al decir esto, se le van a dejar venir todos los religiosos y por lo menos le van a decir que está usted loco, como decimos en México, que ya se le desacomodaron los patitos, profesor. Claro, con mis otros libros me ha pasado igual. He recibido múltiples críticas, grandes rechazos e incluso amenazas por parte de los religiosos, especialmente del sector más conservador de la iglesia. Me han querido mandar a la hoguera, a lo potro. Y hasta me han amenazado, fíjese, con encerrarme una noche entera oyendo música de Arjona. Imagínese qué nivel de perversión tienen esos. Y es que mi libro es una chulada, Contiene pruebas muy diferentes a las oficiales, pero que están paradójicamente en los evangelios. Antes de meternos de lleno a que usted nos presente esas pruebas, ¿cree que la Iglesia Católica como institución es consciente de lo que usted afirma? Digo, ¿que el cristianismo es una religión inventada? Por supuesto que están enterados. Esos son peores que la CIA. Es más, una prueba es que le han hecho modificaciones a los textos del Nuevo Testamento para ocultar las pruebas. Por lo tanto, tienen que saberlo. Por lo menos lo saben desde hace más de, 150 años. Ahora, si usted me lo permite, entremos al tema que considero fundamental.
Las pruebas a las que usted hace referencia se basan principalmente en las firmas escondidas que los autores colocaban en los textos para que los lectores pudieran saber si los textos eran originales o inventados. Entre estas firmas usted destaca principalmente una muy curiosa, la de Simón. ¿Qué nos dice usted al respecto, profesor? Ese idiota de Simón no es nadie. Y digamos que he tenido mi propia evolución al estudiar esta firma, que es la prueba definitiva y concluyente. Mire, al principio estaba yo confundido. No sabía si el acróstico era por pronunciación o escrito. Además, ese día me había pasado fumando pastito vacilador, por lo que mi opinión no era, muy coherente, ¿verdad? Pero finalmente he llegado a la convicción de que es por texto. Ese tal Simón, que quiero decir, el nombre de Simón, se escribe con la letra omega, en cambio, tal y como aparece en las firmas, es con la letra omicrón. Y por lo tanto, amigos, eso significa que es un cuento, una patraña, un vil fraude, es decir, una completa mentira. Pero con cierto aire de ironía o burla. Eusebio puso esa firma en los textos, mientras que Lactancio estaba convencido de que debía defender y promocionar la nueva religión. Lo que sucede es que Lactancio murió antes, Eusebio de Cesarea, en los evangelios que había escrito Lactancio, añadió por sus merititos y cuadrados tompiates varios capítulos en los que coló la firma maléfica de Simón. Creo que ya me hice bolas. Entonces, ¿quién escribió los 4 evangelios oficiales? No se me haga bola, señor Villalpando. O como dicen en mi pueblo, usted no sienta frío hasta no ver a los pingüinos. Es muy sencillo, mire. Cronológicamente, Eusebio escribió el Evangelio de Marcos y puso la firma de Simón, o sea, su acróstico, en todos los capítulos. Después Lactancio copió casi todo de Marcos, los de Lucas y Mateo, que son los evangelios sinópticos. Les dicen así porque son muy parecidos, casi iguales. Y finalmente Eusebio se sacó del orto el evangelio de Juan, pero lo hizo completamente distinto a los evangelios anteriores, ya que le quedó claro. Sí, clarísimo, profesor. Pero dígame, ¿qué sucede entonces con los evangelios apócrifos? Esos textos son claramente posteriores. Se escribieron sobre el año 350 al 390 de la era común. Y lo que hacen con estos evangelios apócrifos es increíble. Solo rellenan los huecos en los que los evangelios oficiales no dicen nada. Además son evangelios que no contienen una doctrina auténtica. Solo narran milagritos sin importancia y están llenos de discursos que en esa época parece que le gustaba mucho a la gente, lo que viene siendo la perrada. Si todo lo que dice usted es cierto, usted se lleva entre las patas siglos de doctrina y filosofía de Occidente. Mire, señor Villalpando, lo que es falso es falso. Y sí se puede demostrar. Esto ya no es una cuestión de hipótesis descabelladas, son realidades. Lo que sucede es que para mí, como experto en historia y en sustancias psicotrópicas, la civilización occidental se basa en el helenismo, no en el cristianismo. El helenismo es anterior y mucho más profundo. Lo que tenemos que hacer es recuperar las raíces de nuestra civilización y no adoptar una religión que a todas luces es una idiotez y una locura. Lo que me parece complicado de explicar, y espero que usted lo haga, es que todas estas pruebas que usted presenta y que le han costado algo más de 20 años obtener, se basan en la forma de escribir los evangelios, en su estructura y en las citadas firmas. ¿Qué es lo que hacía reconocible esa forma de escribir los textos como para reconocer entre unos falsos y otros auténticos? ¿Cómo sabemos que esas firmas fueron colocadas a propósito para evidenciar la falsedad y no son un mero resultado del azar? Mire, en la antigüedad los escritos se copiaban. Y eso implicaba que en las copias hubiera equivocaciones o incluso se colocaran interpolaciones. Y interpolaciones intencionadas para desvirtuar el escrito original. Para evitar esto, los primeros escritores de los que se tiene constancia, como Hesiodo y Heródoto, se juntaron un día y se pusieron a inventar una forma de escribir que asegurara al lector que aquello que estaba leyendo era el texto original. Y para ello convirtieron sus textos sumando palabras a cada frase en una sucesión de números muy ingenioso. Es decir, para que usted me entienda, que todos los escritores, incluso Virgilio y Horacio, tienen también esta sucesión de palabras convertidas en números. Sin embargo, Lactancio, que era profesor de retórica, se aventaba escritos con estructuras complicadísimas que yo no he encontrado en nadie más, Por eso se le llamaba al Cicerone español.
Pero como era bastante ingenuo, o sea, inteligente pero ingenuo el chamaco, cometió el error de que su fabulosa estructura, pues la colocó en todos los escritos de todos los autores que él inventó. De esta forma, la misma estructura está en Mateo, en Lucas, o en las cartas de Pedro, o de Judas, que son las 4 obras de Lactancio, además de las cartas de Pablo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, profesor. ¿Cómo podemos saber que Lactancio inventó esas historias y no fue un historiador que simplemente relataba hechos reales? Pues muy fácil. Constantino es el emperador que favoreció al cristianismo. Lactancio fue el profesor de su hijo y Eusebio fue el que escribía los discursos. Formaban lo que ahora le llamaríamos un gran equipo creativo. Basta leer también la obra de Lactancio, Instituciones Divinas, para conocer realmente su retorcida mentalidad, que está reflejada fielmente en estos evangelios. Sin embargo, Eusebio era un maestro del conocimiento, capaz de escribir doctrina auténtica, que está en los evangelios, aunque desgraciadamente después fuera interpolada y deformada, es decir, oculta. Hay que tener la capacidad de distinguir la verdad de la falsedad para poder enjuiciar los evangelios, que déjenme decirles, son solamente libros ideológicos. Sí, profesor, pues todo muy bonito, pero pues no me ha respondido a mi pregunta. Se la voy a volver a hacer. ¿Cómo sabemos que es un relato inventado y no unos hechos referentes a Jesucristo que le contaron a Lactancio y posteriormente él los transcribió? Mire, señor Villalpando, le voy a poner un ejemplo porque parece ser que a usted ya no le llega bien el agua al tinaco. Cuando uno en el año 400 escribe de personas que sufrieron martirio en el año 300, pues está comprobado que es falso por los datos intrínsecos del relato. Pero le voy a regalar otro ejemplo. Un relato en que el que se hace referencia a un personaje que existió y que no dejó huella en ningún otro sitio que no sea en la memoria de Lactancio, y digo memoria entre comillas, pues es un hecho inventado, un relato inventado. Los argumentos están en el libro y me han hecho falta 800 páginas para plasmarlos, por lo que difícilmente puedo resumirlos en unas pocas palabras en esta entrevista. No sea flojo, caray, y lea mi libro. Tranquilo, profesor. Continuamos con la entrevista mejor, ¿no? Mi siguiente pregunta es, ¿qué lo llevó a escribir este libro donde afirma que el cristianismo lo inventaron? Mire, la respuesta fácil sería que lo que me llevó a escribir este libro es la miseria. Pero también porque yo soy un ser humano que tiene sus inquietudes. Y en un momento determinado, a esta edad que tengo, y a raíz de una conversación que tuve con mi dentista, bueno, que más bien no fue una conversación, fue un monólogo, porque la tuvimos cuando me estaba sacando una muela, ¿verdad? Me di cuenta de que podía estar engañado y no me quería morir engañado. Yo tengo la imperiosa necesidad de saber realmente cómo sucedieron las cosas que sucedieron, qué hay después de la muerte, a qué nos enfrentamos, lo que dicen que es el sentido de la vida, ¿no? Y quiero comprobar si lo que me contaron mis padres cuando era pequeño y no tenía defensas mentales es cierto. Y como ahora las tengo, pues las voy a emplear. Y eso es lo que me llevó primero a leer los textos en español. En esa primera lectura noté que había muchos absurdos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene partes muy profundas y bonitas. Y sin embargo, el Apocalipsis, que básicamente contiene toda una sarta de estupideces y barbaridades, una detrás de otra, enlazadas con hilo de oro, también se decía que era de Juan. Y eso, amigos, pues no puede ser. Eso lo puede descubrir fácilmente cualquiera que tenga por lo menos 2 dedos de frente. Y sin embargo, todo el mundo lo cree y acepta sin ningún problema. Entonces, según usted, los religiosos llevan casi 2000 años viviendo y rigiéndose por una gran colección de mentiras. Lamentablemente sí, señor Villalpando. Lo malo es que en los evangelios cristianos encontramos solamente una moral muy elemental, que es la que deslumbró a Lactancio, porque él no practicaba nada de eso, y es la que está en las epístolas de Pablo. Pero luego hay un 80% de estupideces y solo un 10% oculto y mal traducido del conocimiento de Eusebio. Lo trágico de la doctrina falsa que hemos seguido durante 17 siglos es que tapa el conocimiento con mayúsculas de los griegos, que es la doctrina que permitiría a Occidente pues evolucionar y no ser un niño en ideología. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿está la Iglesia condenada a sucumbir finalmente ante esta mentira que usted nos ha demostrado? Mire, creo que la Iglesia tiene una oportunidad de sobrevivir, pero para eso debe desechar todo lo que es de Lactancio y recuperar el conocimiento de Eusebio.
Pero no es un conocimiento divino, ¿eh? No es algo que Dios haya dicho. Que no me vengan con esos cuentos. El tiempo de la entrevista pues, casi se agota, profesor. Por eso le pediría que a manera de resumen nos diera sus últimos puntos de vista sobre este tema. Claro, mire, podría terminar diciendo que todo el cristianismo nació como una iniciativa de un solo tipo, que convenció a alguien con mucho poder y éste respaldó su invento. Todos los personajes que aparecen en la historia primera del cristianismo son inventados. No existieron, ¿eh? Y me permito recalcar esto último. No existieron y me refiero a todos esos personajes. Puedo afirmar categóricamente que no existió Jesucristo, ni su absurda concepción virginal, ni su nacimiento, ni sus apóstoles, ni su muerte en la cruz, y menos su resurrección. Puedo asegurar también categóricamente que tampoco existió la fundación de iglesia alguna, ni el surrealista mandato de ir y predicad. Todo fue una idea luminosamente marihuana, concebida por una sola persona, y esa persona fue Lactancio. La base de nuestra civilización occidental no es el cristianismo inventado por este loco de Lactancio, sino el conocimiento griego mucho más serio. Lo que tenemos que hacer es forzar nuestro retorno a los orígenes y dejar atrás el gran paréntesis que impusieron delincuentes como Constantino Lactancio y Teodosio. Todos ellos son una bola de infelices desgraciados e hijos de mujeres dedicadas a la venta de amor. Es un paréntesis que ya ha durado demasiado, nada menos que 17 siglos. En esto confío más en el sentido común de los más que en el acierto de los menos. Esto es, las élites jerárquicas. Mire, y ya me voy porque tengo harto que planchar. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Un gusto tenerlo ahora como invitado. Seguramente quedaron muchas preguntas que hacerle, pero ya habrá oportunidad de conversar con él en un futuro no muy lejano. Esto es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.